Muy buenos días. Soy Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Agradezco la invitación de parte de Funsalud para moderar este webinar en el marco de la campaña global de Sanofi, When the Cancer Grows Old, un tema fundamental en las políticas públicas en México y en el ámbito mundial. El objetivo de esta campaña es atender los retos del cáncer asociados al envejecimiento, por lo que Sanofi lanza esta iniciativa, ya que las personas ahora tienen una expectativa de vida mayor y esto también genera otra amenaza de riesgo de cáncer. Con esta campaña se busca abordar las brechas en la atención del adulto mayor con cáncer. Esta mañana es un honor tener a estas personalidades como invitados a participar en este webinar y por supuesto agradecemos su presencia, su tiempo, sus conocimientos y experiencia que nos brindan para conocer desde sus diferentes puntos de vista los conceptos que nos interesan evaluar más a fondo. Quiero para empezar darle la palabra a la maestra Marcela Vázquez, investigadora de Funsalud y del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, para que nos dé una introducción a nuestro tema sobre la situación general del sistema público de salud en el contexto del COVID-19. Por favor, Marcela, adelante. Muchísimas gracias, Mayra. Bueno, realmente va a ser una presentación, va a ser muy breve, pero para que todos los asistentes a este webinar puedan tener la misma información de base que va a generar la discusión. Prácticamente lo que tenemos que tener claro es que nuestro sistema de salud en México, ¿no? Es un sistema de salud fragmentado que ha derivado de manera histórica inequidad y fallas en la oportunidad para acceder a servicios de salud y tratamientos para la población con distintos tipos de enfermedades de alta complejidad como son los cánceres. La condición laboral de las personas que habitan en México define qué institución del sistema público de salud es la responsable de preservar su salud y de atender las enfermedades que pudieran tener en el momento de estar formalmente en un empleo. Hasta el día de hoy, las enfermedades se abordan con un enfoque curativo y no integral para lograr una mayor calidad de vida de las personas que la padecen. Específicamente nos vamos a remontar por un momento al inicio del año 2020. En los meses de enero y febrero del 2020, ante la inminente llegada del nuevo coronavirus a nuestro país, la Secretaría de Salud desarrolló un censo interinstitucional para identificar la capacidad instalada pública existente para poder atender un número que en ese momento no se había proyectado de casos graves de COVID-19 en México, identificando en total en el territorio nacional 440 hospitales con unidades de cuidados intensivos, 4,081 camas de cuidados intensivos, incluyendo de adultos y pediátricas, 5,523 ventiladores mecánicos, 4,395 médicos urgenciólogos y 494 médicos neumólogos. Esa era la situación de capacidad instalada para poder atender una demanda no proyectada de casos graves de COVID-19. A manera nada más de referencia, voy a mencionar algunos casos que nuestro país, a través del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, definió para la contención de casos de contagios, para la contención de contagios, como para el abordaje de los casos graves y muy graves. En ese sentido, el gobierno federal implementó estrategias como el liderazgo en la implementación de acciones de observancia nacional,
a través del Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud, quienes definieron medidas y estrategias de contención como la Jornada Nacional de Sana Distancia, que fue una estrategia que centró su atención en el distanciamiento social y en la difusión de medidas preventivas para la contención de la pandemia por coronavirus. Esta jornada inició a nivel nacional el 23 de marzo y concluyó el 30 de mayo del 2020. También se determinó 3 fases epidemiológicas al inicio de la pandemia que se definieron por las autoridades sanitarias según el grado de transmisión de la enfermedad. La primera etapa correspondió a la detección de casos importados de COVID, la segunda fase a la dispersión comunitaria y la tercera fase ya en contagio pandémico. Prácticamente estas estrategias fueron diseñadas para controlar el incremento de casos. También y todavía sigue vigente la determinación del semáforo de riesgo epidemiológico. Esto también lo definió la Secretaría de Salud y tiene como finalidad el establecer la guía planificada de transitar hacia una nueva normalidad. Este semáforo es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de la población por SARS-CoV-2 a nivel estatal. Este semáforo se determina a partir de 4 colores que prácticamente todos conocemos. El rojo se permiten únicamente actividades económicas esenciales, el naranja, además de actividades esenciales, se permite que las empresas de actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% aforo. El amarillo, todas las actividades laborales están permitidas, y el verde, que es la situación que hoy pasa la mayor parte de nuestro país, se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. En ese sentido, y me parece que es justamente este es el tema que va a detonar la discusión, es la estrategia que determinó al inicio de la pandemia el gobierno federal para la atención de pacientes con la enfermedad en casos graves y muy graves. En ese sentido, se implementó una estrategia de reconversión hospitalaria. Al principio de mi presentación hablaba de los recursos en salud que se identificaron para poder atender estos casos. Estos recursos en salud estaban orientados a la atención de otros padecimientos complejos. Y en ese sentido, también todos conocemos las estrategias que se establecieron a partir de convenios que se firmaron con la iniciativa privada para poder atender a pacientes públicos en hospitales privados. En ese sentido, la reconversión hospitalaria apoyó muchísimo para poder atender a un número de pacientes con padecimientos o con sintomatología compleja, pero también esto derivó que los pacientes de otras enfermedades no pudieran ser atendidos con oportunidad. Y a partir de esto, dejo este contexto. Un favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Muchas gracias. Les comento que a partir de esto se detona, ¿no? Se va a detonar esta conversación. ¿Qué sucede con los pacientes con cáncer en este contexto COVID, donde muchas de las instituciones públicas se vieron reconvertidas para atender casos complejos? Muchísimas gracias. Gracias, Mayra. Gracias, Marcela. Bueno, pues continuamos. Después de haber escuchado las palabras de Marcela, su presentación, también es muy importante conocer la realidad que viven los pacientes en el contexto que nos acaba de describir Marcela, para lo cual hemos invitado a Juan Carlos Rico García Rosas, quien padece mieloma múltiple y es una persona que tiene 69 años, para que nos platique sobre su experiencia principalmente en estos 2 últimos años. Por favor, Juan Carlos, adelante. Gracias por estar. Gracias, Mayra. Muy buenos días. Yo padezco mieloma múltiple. Más bien fui detectado desde diciembre de 2012 con el cáncer de mieloma múltiple. Estuve atendido en el
Hospital de Gabriel Mancera, donde recibí excelente tratamiento, de tal manera que en enero de 2015 yo fui trasplantado de médula ósea. Fue un trasplante autólogo con total éxito. A partir de ahí me fue muy bien. Sin embargo, el mantenimiento que debía haber tenido post-trasplante no fue autorizado por la torre de control. Esto hizo que a los 2 años y medio, 3 años y medio, tuviera la recaída. Fue sumamente fuerte. Se colapsó la vértebra T6 y fueron unos dolores increíbles. El Seguro Social ya no me dio más alternativas, y gracias a que yo tengo una póliza de gastos médicos mayores, acudí a un médico particular. Este médico particular me empezó con un tratamiento integral de medicamentos y sí he tenido recaídas, pero las ha logrado controlar con medicamentos, con tratamiento integral de diversos medicamentos. En la actualidad tengo yo medicamentos que el Seguro Social no maneja, y desafortunadamente tengo entendido que la torre de control tarda mucho en autorizarlo, y por consiguiente el paciente no tiene un tratamiento completo, integral y permanente. Tal es la pomalidomida, el Ninlaro, la dexametasona, perdón, es así, el Lexiva, la inmunoglobulina, Neulastin. Estos medicamentos prácticamente no los maneja el Seguro Social. También comento de que los medicamentos que, vamos a decir, atacan al mieloma múltiple, pues provocan problemas en otros órganos. A mí me ha afectado el corazón, por lo cual he tenido que acudir a un cardiólogo, el cual de manera integral y en comunicación con la hematóloga, me han recetado medicamentos, y actualmente estoy muy bien. Estoy controlado, y los estudios que me manda realizar la doctora hematóloga, son excelentes, son excelentes y además inmediatos. En la póliza de gastos médicos, ella da las instrucciones, lo autorizan, y tengo aspirado de médula ósea, biopsia de hueso, que es prácticamente inmediato de cuando la doctora da las instrucciones. No así en el Seguro Social. El Seguro Social, este tipo de procedimientos es un poco más tardado. Pues eso es lo que puedo comentar. Durante estos 2 años del COVID, yo ya no acudí al Seguro Social porque el hospital fue cerrado y convertido a COVID, el hospital de Gabriel Mancera. Entonces mi tratamiento fue en lo particular, y actualmente he regresado con el doctor del Seguro Social, y sí me atiende y ve los resultados, y yo le llevo los resultados de los análisis que, que obtengo a través de la aseguradora. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Y Mayra, muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues
queremos comentar, ¿verdad? Que tu testimonio es muy valioso porque también nos deja ver, y a veces los médicos que están en los hospitales no conocen todo esto que pasa al paciente en su vida personal y la diferencia que hay, como tú lo has platicado, entre un sistema de salud público y un sistema de salud privado que, pues, gracias a Dios tú tienes. Continuamos y me gustaría pasar entonces, darle la bienvenida al doctor Eduardo Cervera Ceballos, director de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor. Hola Mayra, buenos días. Es un gusto verte. Gracias, igualmente. Un gusto saludar a todos los compañeros del panel, a Juan Carlos, que ya tengo el gusto de conocerlo en anteriores eventos. Te saludo, me regocijo de verte también. Confesaste tu edad, pero no lo parece, pese al mieloma, así que te felicito mucho en todos los aspectos, Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo creo que debemos partir porque recuperar el viejo tono de decir que cáncer es precisamente una enfermedad de la gente mayor. Si bien en México, lo he dicho en diferentes foros, algunos cánceres se expresan a edades más tempranas, 10, 15, 20 años antes de lo publicado en series anglosajonas. Finalmente, el cáncer sigue siendo una enfermedad de la gente mayor. Y cuando uno ve la distribución de casos por grupo de edad, no se dibuja una campana como tal, una campana gaussiana, en el cual los dos lados, izquierdo y derecho, son simétricos, sino que el lado que tiende hacia la derecha del observador forma una especie de joroba o de una pequeña meseta en el cual hay una dispersión de casos que se van incrementando de manera proporcional conforme los grupos de edad se van incrementando. Por lo tanto, el primer contexto que hay que decir es que el cáncer es una enfermedad que se va a ir presentando de manera creciente, diciendo para todos los cánceres en general. Digo, si particularizáramos en alguno, bueno, pues alguno quizás sea más de gente de los 30, 40, 50 años, pero generalmente esta dispersión de casos hacia la derecha de esa campana se da en gente mayor. Por lo tanto, hablar de cáncer y hablar de, eh, de envejecimiento, pues son dos variables que se comportan sobre líneas paralelas. Entonces, ya de por sí, como sociedad, pues lo primero tendríamos que pensar es que si aspiramos a un envejecimiento digno y aspiramos a un envejecimiento con la cobertura en salud que necesitamos, pues el cáncer debe estar entre una de nuestras prioridades más importantes en el país. Sin embargo, yo siempre he hablado de una triple vulnerabilidad que existe en el paciente con cáncer y que ya es una persona mayor. Esa triple vulnerabilidad tiene que ver con tres aspectos que voy a mencionar sucintamente. La primera de ellas es, lamentablemente, la mayor parte de los empleos en nuestro país no son empleos en los que se pueda aspirar en el largo plazo a una seguridad social que permita que una persona después de determinados años, bueno, se retire y tenga la seguridad de esta seguridad social. Hay muchos empleos informales o de corto tiempo en el cual el acceso a los servicios de salud, del seguro social o de cualquier otra entidad que los provea es por la temporalidad de ese empleo. Una persona, un obrero de la construcción, etcétera, etcétera, van a tener la seguridad social durante el tiempo que esté cotizando en el IMSS. Pero si no cumple el tiempo mínimo para el retiro, una vez que se acaban esos empleos transitorios o de corto plazo, pierden la seguridad. Y en ese contexto hay muchísimas personas adultas mayores de nuestro país. Esto es, tuvieron un periodo de vida laboral entre los 30, 40, 50 años, pero después ya no fueron contratados precisamente por un criterio de edad, que ya no pudieron
renovar esos contratos porque ya los consideraban mayores y perdieron la seguridad social. Entonces, la primera vulnerabilidad a la que se enfrenta el adulto mayor en nuestro país es que han perdido su seguridad social. Más allá de lo que comentaba Juan Carlos, que él goza del seguro social, pues si nosotros vamos a revisar una proporción muy elevada de mexicanos, mexicanas en el adulto mayor, no tienen cobertura de seguridad médica, de seguridad social. Y esa es la primera vulnerabilidad. La segunda vulnerabilidad es que no existen políticas públicas en nuestro país que están destinadas a la atención del adulto mayor. No solamente en cáncer, aquí hablo de una política pública integral en el cual el adulto mayor sea contemplado como tal, como adulto mayor. Si bien existen guías clínicas, el CENETEC ha trabajado muchísimo en estas guías clínicas para la atención no solamente de enfermedades particulares del adulto mayor, y en el caso de cáncer existen las 50 y tantas guías clínicas que el Instituto Nacional de Cancerología hemos publicado, no están en muchos casos enfocadas a la atención particular del adulto mayor. Entonces, aquí viene una vulnerabilidad como grupo social que no está considerada en nuestro país. Y la tercera vulnerabilidad es desde el punto médico. En México no hemos desarrollado los protocolos clínicos de atención para los adultos mayores en su contexto. Todavía seguimos tratando al adulto mayor como cualquier otra persona, como cualquier otra, que no está expresándose en los términos geriátricos, que ya vi que más adelante está el maestro Gutiérrez Robledo, seguramente ampliará esto, pero no están estas guías clínicas expresadas en el contexto de la geriatría y en el contexto del paciente con adulto mayor. Entonces, esta triple vulnerabilidad en lo médico, en las políticas públicas y en el acceso a los servicios de salud ponen al adulto mayor mexicano en un contexto de mayor gravedad. Y finalmente, pues ya lo comentaron, primero Marcela y después Juan Carlos, que lo vivió en carne propia, la reconversión hospitalaria. Si bien esto profundiza mucho esa vulnerabilidad, porque si ya habíamos dicho que el adulto mayor en México puede perder acceso a los servicios de salud, entonces solamente queda la cobertura emanada de los servicios de salud que provee la Secretaría de Salud, tanto la federal como la de los estados. Pero recordar que una gran proporción de estos hospitales, de estas unidades médicas de atención, fueron necesariamente reconvertidas en el tiempo de la pandemia y muchos hasta la fecha. Y sucedió lo que justamente Juan Carlos decía, que si era poca la atención y no estaba enfocada al adulto mayor, pues con la reconversión hospitalaria, pues esta fue una deuda aún mayor. Con esto termina esta primera participación de mi parte y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Cervera, por estos comentarios. Y pues sí, creemos que tendremos que trabajar en las políticas públicas de estos tres conceptos que tú manejas de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Continuamos nuestro webinar. Ahora vamos a presentar al doctor Luis Miguel Gutiérrez, que él es director general del Instituto Nacional de Geriatría. Mayra, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Es una sorpresa encontrarlo fuera de su consultorio. Por aquí nos vemos también. Muy bien, doctor. Pues aquí tenemos dos preguntas que nos gustaría que usted ampliara, ¿verdad? Desde su gran experiencia como geriatra. Desde su óptica exactamente como director general del Instituto Nacional de Geriatría, ¿considera usted que en México existe una relación directamente proporcional entre la oferta de servicios de salud suficiente con respecto a las necesidades de los adultos mayores con cáncer? No, la respuesta rápida y simple es no, pero esto no es tan sencillo. El tema es de una importancia creciente. Efectivamente, la mitad de los casos de cáncer, o entre la mitad y el 60%, ocurren entre las personas de edad avanzada en nuestro país. Pero la relación, el decir que el cáncer es una enfermedad relacionada al envejecimiento no es tan obvio. Porque si uno observa con cuidado la curva de incidencia por edad,
es interesante constatar que después de los 80, en el caso de nuestro país desde los 75, pero en general después de los 80, 85 en economías postindustriales, la incidencia decrece. No es como en la enfermedad de Alzheimer, los padecimientos demenciales, donde esto crece sostenidamente a lo largo de la vida. Aquí el comportamiento es un poco distinto. Y esto tiene que ver quizás con el fenómeno de exposición a los, en el entorno, a los factores de riesgo y no únicamente con la edad. Esto es fundamental también para la comprensión del fenómeno. Por otra parte, en cuanto al abordaje específico del cáncer entre las personas mayores, hace pues 25 años, Lodovico Balducci comenzó a interesarse en este tema. Fue la primera persona que comenzó a hablar de oncogeriatría. Y poco a poco esto se ha venido desarrollando. De hecho, en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología se organizó un primer seminario al respecto en el año 2009 y fue muy interesante comenzar a aproximarnos a este tema, pero desde entonces no ha ocurrido gran cosa. La realidad es que la única clínica oncogeriátrica que existe en nuestro país, en donde trabajan en conjunto oncólogos con formación geriátrica y geriatras con formación oncológica, está en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. No existe otra. Y es el único espacio donde se ha iniciado directamente ya este enfoque. Creo que ahí hay un semillero, una oportunidad muy interesante para diversificar el abordaje de las personas mayores con cáncer. En el 2001 se creó en México el primer programa de acción específica sobre envejecimiento como parte del Programa Nacional de Salud en la administración de Julio Frenk. Tenemos ya 20 años de política pública en salud en relación con el envejecimiento en nuestro país. En esta administración, por primera vez, le tocó al Instituto Nacional de Geriatría coordinar a los sectores involucrados en el desarrollo de este programa de acción específica y en particular nos hemos enfocado en esta administración en alinearnos con la estrategia y plan de acción para el envejecimiento saludable propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Y cito esto porque el enfoque centrado en la persona y los cuidados integrados son particularmente relevantes en el enfermo con cáncer. Aquí esto es fundamental considerando la diversidad creciente de las personas conforme envejecemos y la incidencia de condiciones que, si bien se manifiestan a lo largo de la vida adulta, también como es el caso de la fragilidad, son mucho más comunes entre las personas mayores. Y la comorbilidad y la multimorbilidad que se suscita con el paso del tiempo crea también una situación compleja, difícil de abordar y llena de riesgos potenciales, en donde la valoración geriátrica integral se convierte en un elemento clave para la identificación de los riesgos potenciales y la adaptación de la conducta terapéutica al diagnóstico específico en cada individuo en particular. Es quizás esta una de las condiciones en donde es mucho más relevante el enfoque personalizado y la consideración de los factores asociados al envejecimiento, la condición de fragilidad en particular, para determinar el enfoque terapéutico y tomando conciencia además de que es un determinante fundamental de los desenlaces. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Usted en esto, bueno, creo que ya lo mencionó, ¿qué áreas de oportunidad identifica para mejorar la calidad en la atención de estos pacientes que hablamos? Yo pienso que es fundamental la diseminación de este concepto de la oncogeriatría, la creación de clínicas conjuntas con un enfoque oncológico y geriátrico. Felizmente esta posibilidad está cada vez más cerca, cada vez más a nuestro alcance, conforme el número de especialistas geriatras pues alcanza ya cerca de 800, si no me equivoco, el doctor Medina me corregirá, pues él es el presidente del Consejo
Nacional de Geriatría y tiene esas cifras mejor que yo, pero ha crecido aceleradamente y gracias al Instituto Mexicano del Seguro Social y especialmente al interior del mismo, y se crea ahí una oportunidad de interacción creciente entre los servicios de geriatría y los de oncología. Creo que eso es fundamental y está a nuestro alcance. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias por toda esta información y vamos a continuar ahorita exactamente con el doctor, porque cambió un poquito, justo el doctor Rafael Lledó Rodríguez del Hospital General de Granollers, Cataluña, España, para que él nos comente un poco desde el punto de vista de Europa, digamos, nos vamos a trasladar al otro continente, ¿cómo se aborda la atención de pacientes adultos en el proceso de envejecimiento con cáncer en Cataluña? Muchas gracias, directora. Buenos días a todas y a todos. Maestra Marcela, muchas gracias a Funsalud por darme esta oportunidad de reflexionar sobre esta intersección entre esos tres grandes componentes y compartir con ustedes para del conjunto aprender. Seguro que vamos a aprender aquí en Granollers de lo que estamos escuchando esta mañana. Decía que el tema se convierte en una intersección de tres ejes muy importantes en nuestro sistema, como es el COVID, por razones obvias, el cáncer y la persona anciana o de edad avanzada. Ahí vamos a orientar, como ustedes sugerían, la presentación. Es conocido que la persona de edad avanzada rige los problemas de salud por las 3 Cs. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la cabeza, neurodegenerativas o demencia, y el cáncer. Parece también ahí que hay una relación entre el acortamiento de los telómeros, esa parte de código genética que correlaciona en el envejecimiento y en el cáncer. Pero un primer mensaje a exponer aquí es que la edad, sin duda, es un factor de riesgo general, pero no debemos aislarla, porque va a influir más la comorbilidad, las otras enfermedades que tenga esa persona, que no propiamente la edad. Aún en esta introducción, decirles que en España hemos vivido 5 olas, 5 picos en los cuales hemos aprendido a tocar unas teclas del piano distintas a lo que hacíamos en el día a día, y en donde nos ha venido al imaginario la imagen de Sísifo, ese personaje castigado por los dioses griegos a subir una piedra a lo más alto de la montaña, que luego caía, debía volverla a subir y así hasta la eternidad. Eso es lo que vivíamos después de cada una de esas olas. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en esta fase en la que interseccionamos COVID, edad avanzada y cáncer? Lo he preparado en 3 bloques. 3 bloques que procuraré que se ajusten al tiempo. El primer de ellos, el primer bloque, es la entrada al sistema, lo que aquí llamamos atención primaria, la visita al médico generalista. ¿Qué ha sucedido? El COVID ha comportado un recurso intensivo, el cáncer es importante, se ha atendido la enfermedad urgente o emergente y cabía la posibilidad que quedara ahí en la recámara la atención al cáncer. Por tanto, de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Eduardo Cervera, ha habido problemas de accesibilidad. De hecho, se han parado también los screenings, los cribajes, que ayudan a detectar de forma precoz los cánceres en prevención secundaria. Probablemente ha habido una aparición o una detección tardía de los síntomas y podría haber también una demora en las pruebas diagnósticas, lo cual puede repercutir en el tratamiento quirúrgico, quimioterápico o radioterápico. Eso sería el problema. Primero, en cada bloque vamos a presentar lo malo y lo que se ha hecho bien. ¿Qué se ha hecho bien o qué deberíamos hacer si volviéramos a empezar? Bien, facilitar, asegurar y dar confianza al acceso a la atención primaria. ¿De qué forma?
pues sumando profesionales más allá de los que ejercen ordinariamente. Esto se sumaron personas jubiladas, voluntarios, otras especialidades con menos trabajo en la época COVID se acercaron aquí a orientar los diagnósticos, o roles que cambiaban, como por ejemplo, algo muy potente, el rol de enfermera avanzada. Se trabaja, lógicamente, en la oncología y particularmente en las personas avanzadas, la prevención primaria, la dieta, el estado de ánimo, el ejercicio, el lavado de manos, las mascarillas durante el COVID. Todo esto puede hacer la vida más aburrida, pero seguro que la hace más larga, porque estamos hablando de buenos hábitos. La iniciativa de Sanofi o de Cancer Grow forma parte de ese componente de información que puede hallar en ese tratamiento. Sin duda, las visitas no presenciales ha sido algo que ha irrumpido en estos años de COVID, que es muy importante para el paciente anciano con cáncer y particularmente en el mieloma, porque reduce las probabilidades de infección, y ahí creo que hemos dado un salto muy alto contra la vulnerabilidad de este grupo de pacientes. Sin duda la vacunación y la relación con la comunidad y con los equipos. Ahí con eso acabaríamos el primer bloque y luego, digamos, remataría con un mantra. También vamos a hacer 3. Los ingenieros, cuando prueban la elasticidad de un material, lo doblan hasta que se parte. Y algo parecido es lo que ha pasado en el sistema. Se ha puesto a prueba en unas medidas en las que no podíamos, digamos, creer antes. Con todo, la prioridad máxima, y no lo digo porque es este webinar, sino es algo que ha acontecido en Cataluña y en España, ha sido el cáncer. Esto es, ha habido listas de espera que han aumentado para enfermedades no urgentes, aunque fueran prevalentes, pero se han mantenido los tiempos, o se ha procurado mantener los tiempos de diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer, porque es algo que evidentemente se ve afectado, digamos que afecta al pronóstico. Segundo bloque, hemos hablado ahí en el primero de la entrada al sistema. Segundo, la atención en los hospitales. El segundo nivel, la atención especializada. Podríamos aceptar o observar que las personas de edad avanzada están discriminadas en los ensayos de nuevos fármacos. Esto es algo a discutir, pero es algo a testar. Es más difícil demostrar que salgan perjudicados en la lista de espera. Hemos de considerar el impacto de las comorbilidades, tromboembolismo, infección del catéter, úlceras por presión, delirium, caídas y finalmente, en ese proceso, la limitación del esfuerzo terapéutico. Ustedes han vivido como nosotros la dura tensión entre el número de respiradores, el número de camas en la unidad de cuidados intensivos y el número de enfermos que entraban en ese periodo, cuando el cáncer y más, el que estamos tratando hoy, puede ser algo crónico que también, digamos, está ahí en esa mesa del sistema. ¿Qué se ha hecho? Esta es la sombra, ¿no? La luz. ¿Qué se ha hecho bien en este periodo? 1, planes de choque específicos para recuperar la actividad que no se hacía ordinariamente, trabajando más allá de los horarios por la tarde o trabajando los sábados. Esto ha ayudado a recuperar, sobre todo, las cirugías. El primer tratamiento, primar el tratamiento por vía oral o por vía subcutánea. Esto es algo específico a los pacientes con cáncer y de edad avanzada. ¿Por qué? Para evitar, en la medida que se pueda, que accedan al hospital con el riesgo de infección, particularmente en este periodo COVID. Enlaces con la farmacia comunitaria para que pudieran ir allí a buscar fármacos que de otra forma eran fármacos de uso hospitalario. Y apoyo psicológico para los pacientes y para los profesionales. Acabaría este segundo bloque con 2 programas específicos que se han potenciado y han ido bien. 1, la atención domiciliaria, a donde acude el hematólogo o hematóloga con una enfermera y que puede llegar a administrar tratamientos subcutáneos. Y para candidatos a trasplante, había una experiencia que podemos cifrar en Barcelona, en la que cuando el paciente, después de la quimioterapia y con la infusión de células madre, puede ser atendido en un domicilio cercano al hospital en esas fases en las que hay neutropenia. De esa forma también se procura reducir el riesgo en los hospitales. Segundo bloque, lo acabamos con un mantra, con otro mantra. Y es, hemos visto lo que decían los libros y solo ahora hemos experimentado, que
la organización se une cuando el enemigo es externo, aceptando que el virus ha sido algo externo, no generado por nosotros, por los que trabajamos en el centro. Ha habido una unión que también debemos resaltar. Y nos vamos al tercer y último capítulo, el tercer nivel, que en nuestro país le llamamos de atención sociosanitaria, que es el específico de personas mayores, donde acuden personas a rehabilitarse de una fractura de fémur, por ejemplo, pero en donde también podemos encontrar pacientes en una situación como la que nos centra hoy. ¿Qué problemas hemos vivido ahí en periodo COVID? La soledad, junto a las barreras de acceso, la soledad de algunas personas en base a su red social o por el hecho que no podían estar acompañados en la habitación. Y es muy duro compartir esos momentos o eventualmente unos cuidados paliativos sin familia. Llegados al último extremo, unos malos momentos en soledad es probablemente lo que más ha impactado al paciente y al profesional. ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué podemos aprender de esta experiencia? Bien, pues que la valoración es una valoración médica completa. No solo debemos centrarnos en los protocolos del cáncer, protocolos oncológicos, sino que se debe abordar la persona desde un punto de vista holístico junto a su familia y su entorno. Una visión genérica, geriátrica, con el apoyo de la comunidad y el bienestar psicológico. ¿Ahí qué mantra aplicaría? El de que la crisis viene después de la crisis. Entonces, en los periodos duros, agudos de COVID, todo el mundo ha trabajado para tirar esto adelante. Pero cuando ha salido ha aparecido el cansancio, las reivindicaciones, y eso es algo que, digamos, el paciente no debe notar. Para concluir, resumiría con la oportunidad de integrar servicios sanitarios o sociales, porque cada día van más de la mano, cada día por suerte vivimos más, y con la edad, aparte de aumentar la prevalencia de cáncer, aparecen otros problemas que hay que trabajar desde el entorno social. Somos personas que trabajamos con personas para atender a personas. Y cada uno de nosotros tiene sus circunstancias. Te peleas con la pareja, pierdes el equipo de fútbol, te ponen una multa, y todo eso forma parte de una atención integral, aunque haya componentes intangibles. Sin más, esta diría que es una de las enseñanzas principales, el hecho de que nos podamos dar cuenta de ese valor. Muchas gracias por su atención. Doctor Lledó Rodríguez, muchísimas gracias por comentarnos desde Cataluña todo lo negativo que encontraron durante esta etapa que hemos vivido en estos 2 últimos años, pero también lo positivo que encontraron para salir adelante. Le agradezco mucho su exposición y vamos a pasar ahora con el doctor Humberto Medina Chávez, jefe de innovación en envejecimiento del Instituto Mexicano de Seguridad Social. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la ¿Qué invitación. tal, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. Ya nos habíamos visto antes de la webinar. Doctor, en su experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cuáles son los retos en este instituto, lo que tiene para lograr la continuidad de la atención de los pacientes en proceso de envejecimiento con cáncer y en la pandemia por COVID-19? Bien, me voy a permitir pasar unas diapositivas, creo que es mucho más visible y de mejor forma. Y podemos ver un breve contexto. En el censo de nuestro país, en 2020, nuestra población total eran más de 126 millones. De ellos, más de 15 millones tenían 60 o más años. De los afiliados al IMSS, y esto vamos hablando sobre la seguridad social, tenemos 9.600.000 adultos mayores, un 63.5% como derechohabientes. Esto es muy favorable, puesto que gradualmente se ha incrementado la cantidad de personas de 60 años con derecho a biencia. Si vemos 20, 30 o 40 años, eran muy poco el porcentaje de adultos mayores que veíamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto ha llevado a nuestra transición demográfica interna en el instituto, ha llevado a que tengamos que rehacer nuestras estrategias, formularlas en relación a la persona mayor. Y es por eso que el IMSS está formando y contratando geriatras, cosa que no lo había hecho por lo menos en los últimos 10, 15 años.
Tenemos actualmente 335 geriatras laborando como geriatras en el IMSS, ya que tenemos, bueno, otros geriatras, pero que están trabajando como médicos internistas, pero somos la institución que por mucho tiene la mayor cantidad de geriatras trabajando. Tenemos 123 centros de seguridad social en el país y aquí podemos ver cómo la población de adultos mayores va a ir incrementándose. Esta década del envejecimiento del 2020 al 2030, podemos ver que los adultos mayores de 60 y 64 van a ir engrosando y ellos van a ir incrementando esta pared, esta barra, y en total de ellos, bueno, en el IMSS tenemos 9.6 millones atendiendo o derechohabientes. También es importante, y relacionando con el tema del webinar, que dentro de la mortalidad en el IMSS es la tercera causa más frecuente los cánceres. Y podemos verlo en esta forma, pero ahora no solamente en mortalidad, sino en los años perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad, abreviados como APMP y ABBD. En primer lugar, siempre van a ser, y en todo el mundo, las enfermedades cardiovasculares y circulatorias. Después la diabetes, las condiciones neurológicas, que principalmente es más años vividos con discapacidad, pero después tenemos las neoplasias malignas, en el cual perdemos alrededor de 12 años por muerte prematura y 3.9 o casi 4 años con años que se viven con discapacidad. Entonces, en total, tenemos alrededor de casi 16 años que no vivimos con calidad en nuestra población. Y bien se comentaba con los ponentes previos, el doctor Cervera y el doctor Luis Miguel Gutiérrez, en nuestra población la presentación del cáncer viene un poco antes que el resto de los países de Europa o anglosajones, 5, 10 y hasta algunos otros cánceres 15. Y si bien lo comentó el doctor Gutiérrez, no es una relación directa entre envejecimiento y cáncer, sí traemos muchos factores de riesgo desde adultos más jóvenes y que se manifiestan y perdemos la vitalidad, la funcionalidad a partir de estos 60 hasta los 75, 80 años. Posteriormente, ya tenemos una menor proporción porque los envejecidos que cruzaron esta barrera de los 85 años, pues realmente son adultos mayores pues con mejores condiciones que lograron vivir parcialmente sanos hasta esa edad. ¿Qué nos ha traído la pandemia? Muy bien, bueno, entre muchas otras cosas, evidenció la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. Es necesario reformar y reestructurar nuestra estructura en cuidados tanto sociales como médicos. También evidenció la poca visibilidad que tiene el grupo de las personas mayores de Latinoamérica. Ya se comentó el abandono, estos que se quedaban solos en casa, que tenían la salud mental más alterada, la depresión, ansiedad, entre otros, y también la injusta organización social que tenemos en los cuidados en Latinoamérica, donde el trabajo no remunerado, principalmente en las mujeres, no está reconocido y esta carga laboral o pérdida de trabajo remunerado nos afecta. Entonces, en este sentido, se urge diseñar ciertas respuestas o necesidades de los cuidados desde un enfoque centrado en la persona, donde la meta sería potenciar la capacidad intrínseca de los individuos. ¿Qué es esto? La capacidad que tiene para valerse por sí mismo, para permanecer funcionales, permanecer ocupados en las actividades de la vida diaria, en las actividades sociales, que la persona mayor también participe activamente en la planificación y la atención del cuidado, es decir, la atención centrada en la persona ya no es un ente externo, sino que él decide si recibe tratamiento, si o qué tipo de tratamiento, o qué hacer al final de la vida cuando el tratamiento, en este caso hablamos de los cuidados paliativos, o al final de la vida no sean suficientes para poder salvar la vida, pero sí podemos mejorar su calidad de vida los meses o años que puedan tener. Esto es atención centrada en la persona. La atención también debe integrarse en acciones para la enfermedad, para los trabajadores de la salud, el entorno donde se desarrollan y en las diferentes etapas de la vida. Y, por supuesto, considerar el envejecimiento como una parte normal y valiosa de la vida, eliminar ese concepto que tenemos de que es un estado patológico, de que es algo negativo, esa estructura que nos hemos formado de que el envejecimiento es sinónimo de demencia o es sinónimo de enfermedad. Hay que ir cambiándola para poder integrar mejor a las personas mayores en nuestro entorno. Con todo este contexto, el IMSS genera una estrategia hace 10 años, ya 11 años, llamada Geriatrims, en el cual se propuso retomar ese concepto, mientras otras instituciones
empezaron en los 80s, en los 90s, el IMSS retrasó mucho la aparición de la intervención del geriatra o de esta especialidad. Y es por eso que a marchas forzadas hemos realizado un montón de actividades y entre ellas la primera estrategia es fortalecer el programa Prevenims para un envejecimiento saludable, donde se realizan estrategias educativas, se fomenta la interacción entre las personas mayores, se les capacita en diabetes, prevención, vacunación, detección de enfermedades crónicas y algunas otras enfermedades crónicas. Esto durante la pandemia se tuvo que limitar por el contagio, pero afortunadamente a partir del mes pasado y en algunos estados que ya estamos con un semáforo epidemiológico más adecuado, se están retomando esas actividades que mucho beneficio realizaba al realizar detecciones también de cáncer de mama, con mastografías, Papá Nicolaos, y detecciones oportunas de otros tipos de cánceres a través de la educación y promoción a la salud. La segunda estrategia es la implementación de la atención geriátrica en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es lo que comentaba, este retraso que tenía el Seguro Social en la atención de las personas mayores con una atención especializada. Bueno, ya hemos abierto 137 hospitales con consulta externa. Vamos a conformar los servicios interdisciplinarios para hacer una especialidad troncal, así como hay pediatría, ginecología, medicina interna, cirugía. El plan es tener a la geriatría como una especialidad donde las personas mayores se atiendan de manera integral por el especialista del grupo de especialistas capacitados en atención geriátrica y todo esto ayudar a prevenir y reducir los riesgos durante la hospitalización que suceden mucho en las personas mayores, incluyendo las personas que reciben quimioterapia o se atienden con cáncer para un tratamiento en conjunto con el geriatra, el oncólogo y otras especialidades. También el tercer punto es la formación y capacitación en geriatría, donde, bueno, como se comentó, somos la institución que actualmente estamos formando más geriatras y también estamos contratando y habilitando áreas de la geriatría. Esto nos da mucho gusto en el IMSS, ya que actualmente tenemos 413 residentes en formación. El doctor Gutiérrez comentó que tenemos alrededor de 800, cercano a 800 médicos certificados de geriatría, pero esta cambio en la demografía, que somos cada vez más adultos mayores, requerimos entonces más especialistas. Entonces el IMSS está adelantando a esta formación y estamos realizando una capacitación de médicos especialistas en geriatría y dando oportunidad laboral para que se puedan atender y cambiando la estructura de cómo atender a la persona mayor. Tenemos 21 sedes formadoras de recursos, vamos por 24 para el siguiente año, lo que aplica al 60% de las sedes que forman en el país. También formamos especialistas en geriatría, pero enfermeras. Las enfermeras que en colaboración con el médico actúan de manera colaborativa. Además, la capacitación del personal, ya sea presencial o a distancia, en cursos que tenemos en diferentes áreas o ámbitos de la geriatría. Se desarrolla investigación con la formación de maestros y doctores, la incremento en la investigación clínica y tenemos esta gran ventaja. Tenemos las áreas de prestaciones económicas sociales, que son los centros de seguridad social, donde está el programa de envejecimiento activo y el personal médico envía al personal de prestaciones sociales para que tengan actividades sociales, tengan el club del adulto mayor, el turismo social, donde juntan a los adultos mayores y viajan a los centros vacacionales, a las playas, a diferentes, con siempre la consigna de hacer algo de promoción a la salud y al mismo tiempo socializar. Y también se están formando promotores gerontológicos o cuidadores para la persona mayor. Todo esto se hace en prestaciones sociales. Todo esto, y respondiendo a la pregunta de cuáles serían los retos para lograr la continuidad de atención, como se ha comentado, durante la pandemia muchos de nuestros hospitales se limitaron a la atención geriátrica. Algunos otros hospitales, sobre todo, tratamos de respetar la atención de los pacientes oncológicos en los hospitales de oncología, en las UMAES o unidades de tercer nivel, pero aún así había estados o ciudades donde un solo hospital tenía la cobertura y exponer a la población a ir a hospitales donde al mismo tiempo se atendían pacientes con COVID era un riesgo. Es por ello que además del reto que tenemos ya de población de adultos mayores, que es necesario mantener la actividad física, mejorar la salud mental, preservar la cognición o la mente o para evitar problemas de deterioro de la memoria, la socialización, mejorar la ocupación de las personas mayores, mantener una vida activa, preservar su salud a través de la prevención y detección de enfermedades y estimular las redes de apoyo, esto es de la persona mayor. Además, tenemos que mejorar nuestra accesibilidad para los pacientes que tienen
que recibir atención especializada, sobre todo la radioterapia. Ya se está regionalizando, haciendo convenios con otras instituciones como el ISSSTE o la Secretaría de Salud, para que puedan compartir algunas atención que puede tener, es decir, el IMSS tiene algunos servicios de quimioterapia y puede compartir el ISSSTE algunos servicios de radioterapia, y entonces no tener que viajar a otras ciudades. Por eso que el sistema de referencia también es nuestra área de oportunidad. Tenemos que mejorar nuestra referencia oportuna, puesto que se hacen muchas detecciones a nivel de primer nivel, como la detección de cáncer de mama, la detección de cáncer de próstata y la detección de cáncer cérvico-uterino, y la referencia a segundo nivel a veces se tarda un poco, aunque ya tenemos prioridad, tenemos indicaciones, lineamientos. Aún así, los pacientes y los médicos tardan un poco en llegar al segundo nivel. Capacitar al personal de salud, tener más hospitales, tener más personal de salud, y en este sentido, en los siguientes 3 años, la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo ha habido en el último año, crecerá proporcionalmente en algunas ciudades y estados, con hospitales, clínicas de medicina familiar, para poder otorgar esto. Los medicamentos en los últimos años, por lo menos 2, y esto se retrasó un poco, no fue tan visible como se pusiera, se incrementaron las claves innovadoras en tratamiento. No tenemos todas como quisiéramos, puesto que no hay sistema de salud en el mundo, y aquí no me dejarán mentir nuestros colegas en España, en Europa, que soporte la cantidad de todos los fármacos que podemos tener. Sin embargo, tenemos de nuestros catálogo de medicamentos que se incorporaron a partir del año pasado, 2019-2020, ha incrementado enormemente la cantidad de opciones terapéuticas. La detección oportuna es otro de nuestros retos, la interdisciplinaridad, y esto es importante, ya se comentó, la necesidad de trabajar en conjunto entre oncólogos y geriatras para poder mejorar la calidad de la atención, y lo que no ve una especialidad la puede completar la otra para poder tener una mejor oportunidad. Y muchas veces los cuidados paliativos son necesarios. Actualmente ya tenemos la especialidad en el IMSS de cuidados paliativos y dolor, y eventualmente iremos abriendo clínicas de cuidados paliativos, solamente que esto es un proceso lento, puesto que la formación de los especialistas tarda alrededor de 6 años, puesto que tienen que ser especialistas con una troncal y posteriormente 2 años en cuidados paliativos. Ya tenemos alrededor de 40 egresados que abrirán clínicas de cuidados paliativos tanto en el primer nivel como en segundo y en tercer nivel. Y les comentaba, la regionalización es uno de nuestros principales problemas, no solamente del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud. Tenemos que sentarnos en las mesas de trabajo, mejorar esta atención en colaboración y aprovechar los recursos que tiene cada uno de nuestro sistema de salud fragmentado. Y algo de nuestros puntos importantes que estamos trabajando, pero que requerimos mantener constante, es la humanización de la atención. Con la atención del geriatra, la capacitación, el personal de salud como enfermería, trabajo social y nutrición, hemos mejorado mucho la sensibilización ante el envejecimiento, y esto nos da mucho gusto, pero nuestro trabajo ha sido poco en comparación a la gran estructura que tenemos en el IMSS, pero vamos avanzando con pasos agigantados. Entonces, nuestros retos para lograr este envejecimiento activo y con dignidad, tenemos que tener una vacunación y educación de la persona mayor, mantener su actividad física y funcional, atender las enfermedades y la prevención de las mismas, mantener su estimulación cognitiva, integrar en las actividades de la vida diaria, la socialización es importante, rediseñar los estilos de vida para que sea una vida activa, saludable y productiva, mejorar la nutrición y capacitar al cuidador con redes de apoyo, y por supuesto continuar con la formación de recursos humanos en diferentes ámbitos, médicos, enfermeras, cuidadores, gerontólogos, entre otros. Todo esto es nuestro reto. En cada una de estas funciones, tanto prestaciones sociales como prestaciones médicas de nuestro instituto, hemos ido avanzando y hemos logrado. Tenemos muchos retos, nos faltan muchas cosas, pero en los últimos 10 años hemos avanzado lo que no en los últimos 73 años que tiene el instituto, 74. Entonces, vamos avanzando, vamos bien, nos falta aún todavía muchas cosas, lo sabemos, pero con el apoyo de nuestras autoridades, con el apoyo de la población del derecho ambiente, iremos incrementando todas estas oportunidades para poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Como conclusiones, tenemos para realizar una transformación de nuestro sistema de salud, necesitamos
formar al personal de salud con una orientación hacia el envejecimiento, no solamente con geriatras, sino llamamos en nuestro argot geriatrizar a otras especialidades, ya que todas las especialidades clínicas y quirúrgicas se están enfrentando con personas de mayor edad, que pueden ser los oncólogos, los cardiólogos, los endocrinólogos y los quirúrgicos, y también el personal paramédico como enfermería, trabajo social y nutrición, cada vez está atendiendo más personas mayores y requerimos capacitarlos. Requerimos cambiar un enfoque clínico curativo a un enfoque integrado, preventivo, centrado en la persona, para lo cual, junto con el INGER, estamos trabajando en la implementación de una herramienta que es el ICOP o atención integrada de la persona mayor, derivado de la OPS, y esto nos ayuda mucho a detecciones oportunas en el primer nivel de atención, incluso algunas que podemos incluir en primer nivel, las detecciones de cáncer. Transformar los sistemas de salud con un envejecimiento o un énfasis en un envejecimiento saludable, preventivo, una terapia ocupacional útil que les sirva, que se sientan las personas nuevamente ingresados en su sistema, en su entorno, y esto lo estamos logrando a través de diferentes estrategias. Todo esto para mantener un nivel de capacidad funcional posible, lo mayormente posible, a través de una implementación de acciones que prevengan o lentezcan el deterioro. Así que realizar actividades que favorezcan las relaciones, las actividades sociales, aminorar el aislamiento social de las personas mayores, facilitar la integración de las personas mayores al entorno y promover la capacitación y educación de los cuidadores son parte fundamental de lo que estamos buscando y que queremos desarrollar, y son parte de nuestros retos para la continuidad. Quiero complementar de que a partir de marzo, cuando terminó la ola de diciembre, enero, febrero, el IMSS empezó con las jornadas de recuperación, donde viernes, sábado y domingo, primero cada mes y actualmente cada 15 días, se abren los hospitales, áreas que normalmente están cerradas porque pues, es el fin de semana, y se opera en la noche, se opera en la mañana, sobre todo las oportunidades quirúrgicas, pero también las consultas de especialidades. También se hacen jornadas de detección de mastografía, fines de semana, donde van a diferentes comunidades, a veces alejadas de las ciudades, donde hacen detecciones de cáncer de mama, toma de Papá Nicolau, y tenemos un retraso, pero esto creo que es por nuestra cultura, la detección de cáncer de próstata, en el cual se ha insistido y se ha avanzado, pero aún todavía no lo logramos. Y es por ello que entre varias acciones que estamos desarrollando, estamos buscando mejorar. Doctor, muchísimas gracias. Nos ha cansado usted de todo el trabajo que tiene, de toda esta iniciativa y todo lo que ha avanzado, como usted dice, en estos 10 años y todavía lo que falta. Pues le agradezco toda esta información y comento algo sobre la humanización en el sistema. Quiero comentarle que acabo de estar en un evento también habló sobre la humanización en el sistema de salud, y creo que es un punto muy importante que puede englobar muchísimo de lo que usted nos ha platicado. Creo que tenemos que tomar esto como una sombrilla para poder hacer muchas de las cosas que usted pretende seguir empujando. Y la cosa de hacer nuevos profesionistas en geriatría, pues es una muy, muy buena noticia. Creo que también ahí habría que reforzar también la preparación de nuevos oncólogos y de hematólogos, profesiones que han estado, pues que no tenemos los suficientes para la población en México en general. Muchísimas gracias. Voy a continuar para que no perdamos un poquito del tiempo, y me voy a dirigir nuevamente al doctor Eduardo Cervera Ceballos, el director de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor Cervera, ¿cómo se aborda la atención de pacientes adultos en proceso de envejecimiento? No, perdón, aquí está mal esta pregunta porque me lo volvieron a poner en cancerología. A ver, doctor Cervera, en su experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología, ¿cuáles fueron los retos de esta institución para lograr la continuidad de la atención de los pacientes con cáncer en la pandemia? Bueno, el instituto tiene
a diferencia de lo que pasó en muchísimas unidades médicas, tuvo una salvedad. Fuimos de los pocos institutos que no fueron plenamente reconvertidos. Nosotros mantuvimos la atención prácticamente sin cambios. De hecho, como institutos vecinos, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el de Nutrición, Cardiología, fueron reconvertidos. Entonces, el mandato, y que así lo asumimos, fue que nosotros no nos reconvirtiéramos para poder garantizar la atención de los pacientes que en los institutos vecinos no se podían atender de cáncer. Entonces nosotros mantuvimos de alguna manera nuestro perfil de atención, no de la misma manera. Si bien nosotros estábamos abiertos a la atención, recordar que hace un poco más de un año, con la desmovilización social, pues muchos pacientes no acudían por falta de transporte. Recordar que el 60% de los pacientes que acuden al Instituto Nacional de Cancerología no son pacientes de la Ciudad de México. Y si en la propia Ciudad de México habían problemas de movilidad, de transporte, fundamentalmente vinculado no al transporte masivo, no al metro, ni al transporte público, pero sí lo que son los microbuses, combis, etcétera, estaban muy limitados los taxis. Entonces, los pacientes no podían acudir a nuestras instalaciones por la falta de la movilidad social. Y los pacientes foráneos, pues aún más se les dificultaba el tema de trasladarse hasta la Ciudad de México. Quizá ese fue la disminución más importante de la atención. Pero nosotros establecimos políticas de incorporación al instituto, tanto por vía remota, o sea, dábamos preconsulta remota, como algunos mecanismos de consulta, incluso también remota. Sin embargo, pues aquí lo que nos pegó es que muchos pacientes no cuentan con la capacidad de atención por vía remota, no tienen internet o no tienen un dispositivo que se pueda comunicar al internet y que pudiéramos dar este tipo de atención. Lamentablemente aún sigue siendo muy limitado en algunas poblaciones, sobre todo muy costoso, no pueden tener acceso a esto. Pero nosotros nos mantuvimos abiertos. Nosotros, a diferencia de lo que pasó en otros lados, no solamente abiertos, sino recibiendo pacientes del GEA González, de nutrición, del INER, para continuar su atención oncológica con nosotros. Debo decir que en este aspecto la atención oncológica de alguna manera la pudimos garantizar, pero quienes conocen el instituto saben que si bien somos pues abocados a la atención del cáncer, hay muchas otras áreas de las especializaciones de la medicina que no contamos. No contamos con un servicio de cardiología, no contamos con un servicio integral de nefrología y hemodiálisis, no tenemos un sistema completo de reumatología, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa era la limitación más importante, que si nosotros teníamos un paciente en el cual teníamos que brindar atención de otras especialidades, era muy difícil conectar con los otros institutos, particularmente nutrición, cardiología, etcétera, que habitualmente nos dan ese soporte, nos dan ese apoyo, dado que ellos sí estaban reconvertidos. Entonces, aquí fue el punto más importante. Entonces, uno era la movilidad social, que fue parte de la pandemia, parte que venía ya incluida en la pandemia. El otro es que la integralidad de la atención en el instituto se vio afectada, dado que es un instituto abocado a la atención del cáncer y en circunstancias normales nos apoyamos de la atención de los otros institutos, que en ese momento no se podía dar. Y la tercera que nos pegó, fue transferido ese deterioro a los pacientes, es que fuimos quizá el único centro de atención de cáncer abierto a la atención de cáncer en todo el Valle de México. Más allá del sistema del IMSS o del ISSSTE, que se manejan de manera paralela, para población abierta, no derechohabiente de instituciones de seguridad social, éramos el único centro abierto. Coincidió también la remodelación del área de oncología del Hospital General de México.
con el tema de la pandemia, coincidió con la construcción de la nueva torre de hospitalización del GEA González. O sea, como que se pusieron muchos factores para que seamos los únicos y claramente, pues entonces la capacidad de atención también se llega a ver rebasada. Por primera vez empezamos a dar citas para preconsulta con un tiempo de espera mayor a 3 semanas. Para los que no lo saben, nosotros presumimos que nuestra cita para preconsulta se puede integrar el mismo día en que es solicitado y probablemente suceda en 3 o 4 días, términos habituales. En términos de pandemia, por la movilidad social, también recordar que sí abrimos área COVID, sí tuvimos un área COVID que llamábamos COVID-A, que era atención para respiratorios, y COVID-B, que era pacientes que requerían hospitalización. Sí tuvimos área COVID, y fue particularmente para pacientes con cáncer que sufrían de afección COVID. No abrimos área COVID para atención a la población en general, lo cual sí sucedió en otros hospitales. Eso nos permitió mantener cierto blindaje para atender al paciente oncológico COVID de una manera ya dirigida y no COVID. Sin embargo, pues claramente al ser el único hospital para población abierta de todo el Valle de México, 22 millones de habitantes, pues claramente nos vimos rebasados y nuestros tiempos de atención se prolongaron. Entonces, en resumen, visto que nosotros hicimos una reconversión parcial, en primer lugar, nosotros mantuvimos nuestro flujo de atención. En segundo lugar, tuvimos una capacidad restringida de integralidad en la atención, dado que habitualmente nos apoyamos de instituciones vecinas, y a veces no tan vecinas como perinatología, que nos queda bastante lejos, pero que nos apoyan con los casos obstétricos. Y en tercera, el tema fue que al haber una afluencia mayor de algunos tipos de pacientes por necesidades de atención cerradas en otros lados, pues nos vimos rebasados y nuestros tiempos de espera, básicamente fueron para preconsulta y para radioterapia, se vieron un poco incrementados porque además se suscitaron otro tipo de cosas en el escenario, en el entorno de la Ciudad de México, como el cierre de algunos otros hospitales, estaban en proceso de renovación, equipos, etcétera, etcétera. Pero fuera de eso puedo decir con un cierto orgullo que el instituto mantuvo su flujo de atención para pacientes en general y no hicimos un distingo particular del paciente geriátrico. Ahora bien, ya mencioné las vulnerabilidades en mi primera intervención y en esas vulnerabilidades hubo una mayor profundización en el tema geriátrico. Muchas gracias. Gracias, doctor Cervera. Pues sí, como usted lo dice, ¿verdad? El INCAN quedó ahí como que siendo de las única opción que tenían las personas para ser atendidos durante esta pandemia. Y bueno, pues continuamos. Una de las últimas preguntas que tengo para el doctor Luis Miguel Gutiérrez es esta, doctor, si nos quiere ayudar con esta. ¿Cómo coadyuvaría o cómo coadyuva en la construcción de modelos de atención integrales esta institución para la población adulta mayor con cáncer? Gracias. Bueno, afortunadamente ya el doctor Medina en buena medida lo ha descrito, pero bueno, en lo que quiero yo enfatizar es en el contexto y cómo esto modifica de alguna manera nuestro enfoque en este momento. Primero, arrancamos hace un año la década por el envejecimiento saludable y creo que es importante subrayarlo por varias razones, en particular porque el tema clave al inicio de esta década es combatir la discriminación por edad. Y esto no cabe duda de que es un tema en el ámbito del que estamos hablando el día de hoy, en el tratamiento, en el acceso a los servicios y oncológicos y al tratamiento efectivo y adaptado, personalizado del cáncer. Y esto es un tema desde lo que ya se mencionó también por parte del doctor Lledó en cuanto a la exclusión de la población de edad avanzada de los ensayos terapéuticos. Poco sabemos del comportamiento de las personas frágiles en estas condiciones y de los octo y nonagenarios
en la mayor parte de las condiciones oncológicas. Entonces ahí hay un gran trabajo por desarrollar aún. Por otro lado, están las vulnerabilidades que se han puesto de manifiesto y que se han exacerbado en el curso de la pandemia y que tienen que ver con el rápido deterioro de las personas afectadas por ejemplo, deterioro neurocognitivo y el deterioro funcional también sobreimpuesto que esto ha representado y que ha contribuido a un declive funcional acelerado en la población como resultado del confinamiento, que también ha tenido sus efectos adversos muy significativos. Entonces, creo que tenemos grandes oportunidades al introducir este modelo de atención basado en los cuidados integrados de la persona mayor, en donde se presta atención a una valoración funcional completa y en donde se adapta la intervención terapéutica a la condición funcional, a la eventual condición de deterioro de la capacidad intrínseca que puede corresponder a fragilidad o no, y que es clave en el abordaje del paciente mayor oncológico, así como la vulnerabilidad social y la exclusión del acceso a opciones terapéuticas, la exclusión muchas veces sistemática, antes aún de valorar y con frecuencia utilizando la condición de fragilidad como un elemento para la exclusión en lugar de un elemento para la adaptación del enfoque terapéutico. Y creo que esto es también extraordinariamente importante conforme cada vez más en el campo de la medicina en general se reconoce esta condición como prevalente, me refiero a la fragilidad, y como necesaria, y como necesario el evaluarla para adaptar la terapéutica a las personas afectadas por esa condición, que no para excluirlas del acceso a la terapéutica. Ese creo que es otro elemento clave. Y el Instituto Nacional de Geriatría contribuye a través de la capacitación en este modelo, a través del desarrollo del modelo en sí mismo y próximamente a través de la prueba de concepto en nuestra propia unidad clínica que está por arrancar en el curso del próximo año. Felizmente, en el presupuesto publicado el día de ayer aparecen ya los recursos necesarios para hacer posible su funcionamiento el próximo año, de manera que estaremos también ya participando directamente en actividades de investigación clínica y de atención a nivel comunitario. Pues qué buena noticia, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Y tenemos ya al final, hemos dejado a la doctora Margarita Romeo Marín, consultora de oncología médica del Instituto Catalán de Oncología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por podernos dar el espacio. Y quisiera yo preguntarle en este momento, ¿cuáles son las buenas prácticas que se podrían adoptar aquí en este país, en México, en el manejo integral de pacientes con cáncer de adultos mayores en el contexto post-COVID y post-enfermedad que se implementan allá con ustedes en Cataluña? Muy bien, pues como comentaba usted, sí tenemos algunas pruebas piloto para el seguimiento de pacientes oncológicos que han superado la fase más aguda de la enfermedad. A esto entiendo que le llama postenfermedad, ¿no? Una postenfermedad oncológica. Esta prueba piloto se inició ya hace algunos años, antes de la era COVID, pero con el impacto del COVID ha continuado. Es una prueba piloto que le llamamos seguimiento de largos supervivientes con cáncer y sobre todo está centrado en pacientes que han tenido un cáncer de mama, un cáncer de colon o un cáncer de próstata. El concepto de largo superviviente actualmente es mucho más amplio, es más amplio que una persona que tiene un antecedente de cáncer y aparentemente está curado, porque con las nuevas terapias la verdad es que los resultados oncológicos están mejorando espectacularmente
en algunos casos, y cada vez más hay pacientes con cáncer que viven 5 años o más, es decir, que es un escenario de convivencia con la enfermedad muy largo. Pero estos casos, aún su tratamiento principal está muy centrado en oncología, y estos casos nosotros los oncólogos los llevamos normalmente de forma muy estrecha porque suelen estar en tratamiento activo. Es gracias al tratamiento activo que están con este largo seguimiento. Y sin embargo, el programa de largos supervivientes y la definición inicial de largos supervivientes sí que se centraba en pacientes que habían pasado un cáncer y que aparentemente estaban curados. Entonces, un poquito la barrera esta de los 5 años es porque es un número un poco, pues bueno, es un número mágico, ¿no? Podríamos decir 4 o 6, pero bueno, el número 5, pues sobre todo es porque en la mayoría de casos se ha visto que la incidencia de recaídas a partir de los 5 años pues es estable, ¿no? Realmente la mayor incidencia de recaídas es en los primeros 2 años, hablando de forma general, en global, en diferentes tumores, pero a partir de los 5 años disminuye. Entonces, porque estos pacientes son un volumen importante de muchas de nuestras consultas en cáncer de mama, colon y próstata, y porque si aparentemente ese paciente es de bajo riesgo de recaída, sus necesidades sanitarias están centradas fuera del tratamiento agudo oncológico, ¿no? Pues normalmente estos pacientes tienen secuelas tanto del tumor como de los tratamientos, secuelas de las cirugías, secuelas de la radioterapia, secuelas de la quimio. Y se ha visto que tienen una mayor incidencia de comorbilidades no oncológicas. Por ejemplo, hay mayor incidencia de demencia, hay mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, hay mayor incidencia de problemas neurológicos derivados estos también de las secuelas, y hay problemas de calidad de vida, ¿no? Que esto no está quizás del todo bien reportado en estudios. Entonces, cada vez hay más estudios cualitativos y se comunican más estudios cualitativos de seguimiento de estos pacientes, del impacto en la calidad de vida, de cuáles son las cosas que a ellos les importan versus las cosas que a veces los médicos preguntamos, ¿no? Por ejemplo, pueden estar preocupados por la calidad de vida sexual, y esto en las consultas de oncología pues raramente sale, ¿no? Hablamos de si tiene dolor, de cómo está el colesterol, cómo está el azúcar, pero no hablamos de otras cosas. Entonces, pensando que estos pacientes largos supervivientes con un cáncer aparentemente curado, que ya han pasado 5 años, puedan tener unas necesidades diferentes que las que nosotros brindamos atención oncológica, pues se creó un programa piloto de seguimiento, sobre todo centrado en la atención primaria, porque se consideró que que muchos de estos problemas se podían abordar desde una vertiente más de primaria. Y se hizo un circuito con los médicos de atención primaria, se les hizo de alta y de cuál era el seguimiento específico de estos pacientes, que normalmente es un seguimiento oncológico poco intensivo. Por ejemplo, en casos de cáncer de mama curados de bajo riesgo de recidiva, realmente el seguimiento se basa en una exploración física, una analítica y una mamografía anual. Intentar incorporar este seguimiento poco intensivo en los seguimientos que hacen los médicos de cabecera pues por otros problemas de salud, ¿no? Y la incidencia, pues la mayor incidencia de problemas cardiovasculares o la mayor incidencia quizás de demencia o de otros problemas, al final se aborda de una forma similar a la que aborda el sistema sanitario habitual estos casos, ¿no? No por el hecho de que se relacione con un antecedente de cáncer, se trata diferente. Entonces se hizo un circuito de derivación de estos pacientes y también de formación de los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria, en el seguimiento de estos pacientes, una familiarización con las secuelas de tratamiento que puedan ver, por ejemplo, una cicatriz de mastectomía, una palpación axilar, unas problemas derivados a veces de tratamientos hormonales durante 5 años, osteoporosis, déficits de atención leves, y se creó un sistema informático un poco más específico para estos pacientes a la hora de poder quedar registradas algunas de
de los síntomas o signos que requerían. Esto ha sido una prueba piloto en una parte del territorio de Cataluña, en una parte pequeña, y sabemos que más o menos anualmente se han derivado unos 100 casos en global de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de próstata, cada vez un poquito menos, porque inicialmente se derivaron casos históricos con seguimientos a veces de más de 10 años, ¿no? Y el feedback desde primaria es que realmente se han detectado pocas recaídas a lo largo de estos años y las recaídas han entrado por circuito habitual de oncología, que es un circuito rápido, express, preferente, que no tiene demasiada lista de espera. Nos faltan datos cuantitativos sistemáticos, porque esto no se ha recogido de forma sistemática y esto es una tarea pendiente. Y se está valorando ahora cuál es el futuro de este programa, ver los retos y ver cómo se podría mejorar la interacción con primaria. De hecho, habrán unas jornadas anuales, la primera será en diciembre, para ver cuál es el feedback de los médicos de primaria y trabajar también sistemas de información. Muy bien. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias por todo el programa que nos cuenta muy original, pienso yo, ¿verdad? Por todos estas personas que le llaman ustedes de larga sobrevivencia, ¿no? Supervivencia. Muchísimas gracias por a vosotros. Estas ideas. Y bueno, ahora sí creo que estamos llegando al final de este webinar. Quiero cerrar con broche de oro para escuchar de cada uno de ustedes uno de los desafíos que enfrenta su sistema de salud en la atención de estos adultos mayores con diversos tipos de cáncer en el contexto de COVID. Tenemos poco tiempo, entonces les pido que sean breves, nos comentan de algún desafío importante y pues le voy dando la palabra como estábamos en ese orden, empezando con el doctor Cervera. Yo creo que ahora, la pandemia no vino nada más porque sí, nos trajo también cosas buenas. En este contexto, creo que podemos hacer una profunda reflexión como la que estamos haciendo hoy, para plantear este enjambre de necesidades no cubiertas. Uno, reflexionando en las vulnerabilidades de las que ya mencionaba, de las necesidades que mis compañeros han planteado aquí. Con este tour de force que se puso el doctor Lledó, decía que justamente para probar el sistema hay que romperlo, hay que llevarlo hasta ese límite y a partir de esa ruptura generar y plantear nuevas alternativas. La telemedicina vino a solucionar algunas cosas, muchas cosas ya estamos haciéndolas a distancia. La visita médica que nosotros habíamos implementado ya desde hace mucho tiempo, particularmente en el área de cuidados paliativos, en el que se integraban equipos de trabajo donde iba un paliativista, una enfermera, y vamos con atención a domicilio, con todo lo difícil que es hacerlo en Ciudad de México, que llegamos a integrar hasta 10 brigadas de atención domiciliaria. Esto nos abrió camino para que algunos pacientes, particularmente los que viven razonablemente cerca, para los que no lo saben, cancerología en Ciudad de México está en el sur de la ciudad, de esta complicada Ciudad de México. Entonces, para los pacientes que no son tan remotos, con estas brigadas de atención, pues las optimizamos, las mejoramos y entonces a ese equipo de paliativista, enfermera, a veces va un psicólogo también, pues empezamos a sumar algunos residentes de hematología y de oncología médica para brindar atención domiciliaria para cosas muy particulares, incluyendo para algunos pequeños tratamientos que no involucraban el desplazar tanta infraestructura o poner en riesgo
la seguridad del paciente. Yo creo que como este ejemplo, nosotros debemos de hacer un ejercicio profundo de reflexión. ¿Qué podemos construir a partir de las piedras que se fueron cayendo con este sistema que tuvimos que fracturar para poder brindar la atención durante la pandemia? Seguramente hemos aprendido muchas cosas y seguramente nada se va a ir al vacío. Yo creo que con esto, este ejercicio de reflexión, el maestro Gutiérrez Robledo planteaba otras necesidades en el ámbito geriátrico, justamente lo que el doctor Balducci nos vino a decir en 2009, y que parece ser que quedó solamente allá con la idea de estructurar planes y proyectos y procedimientos para pacientes geriátricos, en el cual decía, oigan, el paciente geriátrico no es diferente, tiene comorbilidades o tiene otras cosas, pero definitivamente necesita atención, necesitamos plantearlo. Yo creo que con todas estas enseñanzas, los modelos de atención debemos reencauzarlos, no solo para población geriátrica, pero sobre todo para población geriátrica, y aprender justamente de esto, crear estos modelos virtuales de atención, influir más en el llevar la medicina hasta el domicilio del paciente. Hay países europeos que son exitosísimos en la atención geriátrica a domicilio y yo creo que son modelos que podemos replicar en nuestro país y particularmente en la atención oncológica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pasamos la palabra al doctor Gutiérrez. Doctor Gutiérrez, ¿algún desafío que se le haya quedado ahí en la mesa que nos pudiera comentar? Solo enfatizar en la necesidad de este cambio de paradigma, el seguir avanzando hacia una medicina centrada en la persona y con un enfoque global. Aquí no cabe duda que la convergencia de estas dos especialidades, la geriatría y la oncología, nos brindan una oportunidad particular para progresar. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Lledó. Gracias. ¿Todavía está con nosotros, doctor Lledó? Claro, encantado. 3 desafíos, pero muy rápidos. Primero, la adaptación de la digitalización. Nos llenamos la boca y es evidente que la cosa informática y la digitalización nos está ayudando a todos en muchos ámbitos de la vida. Pero estamos hablando de personas mayores, de pacientes geriátricos, y no hemos de dar por sentado que su intuición con los elementos telemáticos es la misma que tiene un niño de 18. Y el valor por el contacto y por la relación humana debe primar. Por tanto, ese sería uno, la adaptación de las muchas bondades de la cosa digital. El segundo sería la integración o coordinación en muchos ámbitos. Por ejemplo, entre centros de alta especialización y centros que prestan una atención básica. Entre el sector sanitario y el sector social, con una presencia potente de la prevención primaria, secundaria y terciaria. Por tanto, todo eso bien coordinado para que se preste en cada lugar la atención más adecuada. Y eso nos llevaría al tercer y último reto, que es, en mi opinión, la accesibilidad y sobre todo la equidad. Seguramente a día de hoy no se está haciendo el mismo diagnóstico ni el mismo tratamiento a las personas en función de la zona geográfica en la que vivan o el nivel de renta. Por lo tanto, ese sería el tercer desafío que saco a colación en esta última intervención. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Y tenemos después del doctor Lledó, doctor Medina. Usted desde el IMSS, ¿qué nos dice de algún desafío que se le haya quedado ahí en el tintero? Pues varios, de hecho, no. Son varios. Pero creo que la regionalización interinstitucional es uno de los que tenemos que avanzar cada vez más. Necesitamos tener esta comunicación entre las diferentes instituciones y apoyarnos con los diferentes servicios. Si bien la radioterapia, la quimioterapia y las atenciones quirúrgicas en las personas mayores deben de realizarse, también otro desafío, y sería el último, hay que diferenciar el tratamiento y hay que geriatrizarlo un poco más. No es lo mismo tratar los estudios que se realizan en personas menores de 60 años que en algunos de 70, 75, y muchas veces hay que prevalecer la calidad de vida antes de someter a un
tratamiento que va tal vez a aumentar la esperanza de vida unos meses, pero no la calidad de vida. Y ese cambio en la atención centrada en la persona creo que es donde debemos empezar a modificar en nuestros oncólogos, en nuestros profesionales especialistas y por supuesto en el personal de geriatría. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos ahora doctora Margarita Romeo. Usted nos puede comentar desde Cataluña algún desafío que tengan ustedes por allá. Yo coincido con la mayoría de mis compañeros en que fomentar equipos multidisciplinares es un reto, porque en estos equipos también la comunicación tiene que ser muy fluida para que el paciente perciba que no hay fisura en los mensajes que se dan. Y esto es un reto porque pues, no siempre disponemos de estas sesiones multidisciplinares, semanales, para comentar en profundidad los casos, ¿no? Supongo que en todas partes pues, hay mucho trabajo y no siempre se focaliza la atención en esto. Y por otro lado, pienso que también empoderar a primaria, fortalecer el sistema de atención primaria para que los médicos de primaria puedan ver al paciente oncológico largo superviviente, sea con cáncer o sin cáncer, como un paciente más que, bueno, puede tener algunos requerimientos particulares, pero que hay un oncólogo detrás dando el apoyo y que hay muchos problemas en que primaria también puede dar mucho apoyo en estos pacientes. Y pienso que empoderar primaria para esto pues es muy importante. Así también lo creo, doctora. Muchísimas gracias. Pues antes de cerrar, también me gustaría preguntarle a Marcela Vázquez si quiere decir algunas palabras de despedida antes de que cerremos el evento. Tu micrófono, Marcela, por favor. Sí, gracias, perdón. Bueno, gracias, Mayra. Bueno, les agradecemos muchísimo en nombre de Fonsalud el que nos hayan regalado este tiempo. Realmente nos llevamos muchísima información, ¿no? Que nos puede abrir, ¿no? A la discusión futura para la construcción de políticas que beneficien a estos pacientes. De verdad, fue muy enriquecedor. Fue muy interesante la participación también de los expertos de España, ¿no? Para poder también mostrarnos lo bueno y lo malo que se ha hecho y los aprendizajes que nos tenemos que llevar para mejorar nuestro sistema de salud. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Marcela. Yo también aprovecho, quiero agradecer su participación y el compartir con todos nosotros la experiencia que ustedes han adquirido en sus profesiones y a través de todos estos años, y más aún en las experiencias vividas en estos últimos 20 meses, 30 meses, que han sido de mucho valor para aplicar aquí en México, buscando trabajar en las políticas públicas que nos ayuden a resolver la problemática que se enfrentó durante la pandemia junto con los adultos mayores. Les agradezco todo este conocimiento sinceramente y bueno, pues vamos a ver si podemos después mandarles algunas conclusiones o algunos puntos los más importantes para tener estos datos y poderle dar seguimiento a este tema. Muchísimas gracias. Gracias, adiós.